Ahí ya estoy grabando. Estamos en 10 de mayo del 2025, es la clase virtual de sábado. Vamos a hacer una práctica de un ejercicio tipo parcial 1 de programación con objetos 1. Estábamos validando algunas cuestiones sobre eh, requisitos para el parcial. Bueno, recomendable, lo que dije recién, todos los que tengan notebook, netbook y garanticen su conectividad a internet, al menos para descargar o aceptar la asignación y descargarse el ejercicio, resolverlo y después subirlo, ¿no? O sea, tienen esos momentos donde van a tener que sí o sí tener o hacerse con la conexión a internet. Si llevan cable Ethernet, se van a poder conectar a alguno de los puertos siempre que hay libres en las aulas, ¿sí? Eh, si no, lleven el celu y es en esos momentitos que necesitan conexión a internet para aceptar la asignación y descargarse el repositorio, o sea, el clonado del repositorio que van a usar para resolver el ejercicio y después en el momento que hagan el o los push del repositorio. Es en esos momentos tienen que asegurarse la conexión a internet, ¿ok? ¿Se ha entendido? Sí, sí. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Dos. Ahí estamos. Están viendo un navegador de Chrome. El ejercicio que vamos a resolver lo voy a poner acá mismo, ahora, en el chat. Eh, a todos. Aquí. Ahí va. Lo mandé a todos, ¿no? Porque a veces tengo seteado el envío individual a alguno y me dicen, chao, no me llegó. Se puede, ahí me estoy justo leyendo el chat. ¿Se pueden llevar los apuntes? Sí, señor. Pueden llevar todos los apuntes que quieran y puedan. Es más, recomendable, muy recomendable llevar este apunte. Si tienen acceso a internet directo, todo el material lo van a poder consultar desde acá, desde la página que tenemos de la materia, con toda la sintaxis básica de Wolox. Si no se acuerdan algún mensaje que entienden, por ejemplo, los números, como el si es par o no es par, lo buscan acá. O en la página oficial de Wolock, pero de colecciones no se van a acordar de memoria todos los mensajes que entienden las colecciones. Si bien hoy vamos a practicar y es recomendable que el fin de semana practiquen un toque más, vuelvo a mostrar este apunte que tenemos acá en la sección de material de la página de la materia, el segundo, que es el que lo tiene bien resumido, este de acá, ¿sí? Hago el clic acá, les carga este documento, donde está primero la explicación de qué son los closures, qué son las colecciones, ¿sí? Sobre todo listas y conjuntos, que es lo que vemos obligatoriamente en esta materia. Y después las tablitas que tenemos acá, yo lo vuelvo a repetir, los que están conmigo en las comisiones de los martes y los jueves ya están repodridos de que yo les hable de este documento. Seguramente los otros profes también les hablan de esto ténganlo a mano, porque acá tienen todos los métodos de consulta que entienden las colecciones. No se los van a acordar ahora, ni el martes, ni el jueves, ni la semana que viene de memoria. Esto es de usarlo, 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 ahí después lo van a ir se van a ir acordando. Acá están todos los métodos que entienden las colecciones de consultas, los propios para las listas, ¿sí? Los que entienden las listas. Recuerden que se diferencian las listas de los conjuntos, que las listas tienen sus elementos ordenados, es decir, tienen un índice de cuál es la posición que tiene cada elemento. Por eso hay métodos de consulta propios para las listas como get, a través de la posición, first y last, o sea, primer y último elemento que hay en una lista, sublistas y demás, todo que tiene que ver con la posición en la que está el elemento de la lista y además las listas permiten elementos repetidos, cosa que los conjuntos no. Los conjuntos no permiten elementos repetidos. Si yo agrego el mismo elemento muchas veces, lo van a tener una sola vez referenciado en los conjuntos y además los conjuntos entienden propiamente mensajes de tipo conjuntos, como unión, intersección y diferencia, ¿sí? Así que bueno, tengan muy presente este machete, que es súper importante. Y después acá vienen los mensajes que entienden las colecciones en general y que son mensajes de indicación u órdenes, ¿sí? Para agregar, quitar elementos. Todos estos están acá indicados en este apunte. Esto lo pueden y lo deben tener en el parcial. Si lo pueden imprimir, mucho mejor. La tablita, no todo el documento completo. Serán 3 hojas, no, no es mucho. Recomendable. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre temas del parcial? Antes de que arranquemos con la solución del ejercicio. Les di tiempo para que lo vayan clonando.
Repito que estoy medio embromadito de la garganta y de los pulmones, así que, bueno, voy a, voy a tratar de ir a un volumen Profe, que no me mate la garganta. Sí. Ujú. yo entré a uno como que tiene varias. O sea, como que me llevó al objeto 1, 1 2025 S1, A el ver, link. a ver. ¿El link que pasé yo? Sí, Capaz que armé mal la asignación, es posible, vamos a probar. Ahí están viendo mi pantalla, ¿no? ¿La ven mi pantalla? sí, sí. ¿Sí? Bueno, Sí, sí. esto No, ¿verdad? supongo que es, si la mayoría lo ven, el que no lo vea es porque tal vez tenga No, ahí algún está, está, problema. está, ¿Sí? ¿Se ve está. perfecto? Ok. Bueno, esto es lo mismo que los links que publicamos como ejercicios en las páginas de la materia. ¿Sí? Cuando ustedes acceden a ese link, les da la oportunidad de aceptar la asignación, como siempre. Y esto mismo va a ocurrir con el parcial. El día del parcial yo les voy a dar un link, lo voy a copiar en el pizarrón, ustedes lo van a escribir en la compu y les va a aparecer una pantalla así para aceptar la asignación del ejercicio. Nada más que este está público. Si, cuando yo ahora lo acepte, ustedes van a poder ver mi repositorio y yo voy a poder ver el de ustedes. El día del parcial, el repositorio de cada uno va a estar privado. No van a poder ir y chusmear el repositorio de otro ni el de los profes. ¿Sí? Pero la dinámica va a ser esa. ¿Sí? Yo para que no se encuentren con situaciones no novedosas o situaciones raras que les provoquen algún tipo de distracción o estrés al momento del examen. Relájense. Lo más importante es bueno, que se hagan con todos los recursos que necesitan para poder rendir, la compu. Nosotros les vamos a suministrar en los dos laboratorios o tres laboratorios que se habiliten para rendir los exámenes, y los que se puedan llevar compu, llévenla. Aceptamos la asignación. Como siempre se genera el repositorio de cada uno. En este caso vamos al mío, que está acá. Acá está el enunciado del ejercicio. No es muy largo. Va a ser de este tipo, el del parcial. No, no va a ser demasiado largo. No va a haber temas que no hayamos visto, por supuesto. Todo lo que vimos en las clases hasta ahora. Eh, como siempre, para poder empezar a trabajar con el ejercicio, me lo tengo que clonar en mi compu. Me voy a copiar el código que está acá, la ruta, y vamos a buscar una ubicación donde poder clonarlo. Sí, esto no es nada nuevo, es todo lo que venimos haciendo desde que venimos manejando lo básico de Git, ¿sí? En la cursada. Así que vamos acá a una carpetita, abro la consola, el Git Bash, lo pasamos por acá. Todos ven, no me frenan si hay algo que no se ve. Yo le trato de dar zoom. Para los que están con alguna pantalla de 14, menos de 14, bueno, alguna netbook de 10 pulgadas, ahí ya se complica un poco, pero puede pasar. Em, y ahí estamos. Me había copiado la ruta de mi repositorio, entonces lo voy a clonar. Git clone y pegamos la ruta, ¿sí? Del repo. ¿Sí? Ya me lo clone. Luego vamos a trabajar en el repo. Lo mismo hay que hacer el día del parcial. Y esto es Dominic Toretto. Este es el repo que acabo de clonarme, ¿sí? El que tiene mi nombre. Ya estoy dentro de la carpeta donde está el proyecto, ¿sí? Y acá, bueno, vamos a abrir el Visual Studio Code para empezar a trabajar en el ejercicio. Sí. Vamos bien, veo que se está moviendo mucho el chat. Recuerden que mientras esté haciendo esto, no puedo estar mirando el chat. A no ser que se haya sumado algún colaborador, asistente, que le pueda pasar como anfitrión y me ayude a responder el chat. Si no, alguien que me advierta si hay alguna situación por la que tenga que detenerme. Y vamos para ahí. A ver. Profe, ¿cuánto dura más o menos el parcial?
Porque en la clase presencial no nos dijeron exactamente la duración. El parcial se debiera poder resolver en 2 horas, ¿sí? Vamos a estar un poco más porque es en el tiempo de la cursada, o sea, desde los que cursan, son las 4 horas de la cursada, pero nunca usás las 4 horas. Entre que llegás y abrís el ejercicio y te lo clonás y resolvés algún problemita puntual, te va a pasar que es menos tiempo. El parcial se tiene que poder resolver en 2 horas o menos, ¿sí? Así que, bueno, ese es el tiempo, Ah, ¿sí? listo, listo. Pero van a tener más tiempo, porque es el tiempo de la cursada, digo, el tiempo del horario del curso. Así que ese va a ser el tiempo que van a tener. No es que los vamos a cortar en, a las 2 horas, ¿sí? No, no, no va a pasar eso. Les vamos a dar un ratito más de tiempo. Tengan Profe, presente que los que no, entonces, y tengan presente que los que no van a rendir el parcial y van al recuperatorio, ahí van a tener 2 horas, un poco menos de 2 horas, porque va a ser un sábado los recuperatorios, ¿sí? ¿Ok? profe, entonces del archivito de machete permitido que nos están pasando es la tablita, porque lo demás es Claro. mucho texto, ¿no? No, no, es la tablita, necesitan la tablita. Con la tablita Ah, ya ok. sabes, o ya debieras poder encontrar cuál es el mensaje que entienden las colecciones para poder resolver lo que te pide el dominio, ¿sí? Sí, sí, sí. Yo en las clases lo usamos permanentemente. Digo, lees la consigna, ¿sí? Y en función de esa consigna buscas en la tabla cuál es el mensaje que aplicaría a la colección para resolver ese problema. ¿Se entiende? Sí, profe, Ok, gracias. no, de nada. Y lo vamos a aplicar acá, en la solución de este ejercicio hoy. ¿Sí? Que es de la forma que me gusta explicarlo a mí y bueno, que seguro que lo ven con los otros profes también. Está recomendada esa tabla con ese apunte. Bueno, vamos a leer el dominio del ejercicio que nos toca hoy. Dominic Toretto. Vamos a trabajar, como siempre digo yo, lo primero es leerse todo el dominio para entender de qué va el ejercicio, porque se van a encontrar con un problema por resolver absolutamente nuevo del cual no saben absolutamente nada. Entonces hay que pegarle una leída completa para entender de qué va y después sí empezar a analizar paso a paso y parte a parte cada una de las necesidades y requerimientos que tiene el ejercicio para poder empezar a modelarlo, tanto los objetos como los mensajes que entienden esos objetos, ¿sí? Entonces, vamos con la primera lectura rápida. Vamos a trabajar. Dice el ejercicio. Vamos a trabajar con una simulación inspirada en el personaje Dominic Toretto de la saga Rápidos y Furiosos. Tu objetivo será programar la lógica de Dominic, que pueda preparar sus autos para las carreras de la temporada. Preparando las carreras. Dominic ¿Qué? cuenta con muchos autos, hace pruebas de velocidad y busca los mejores para las carreras. Tiene un taller donde pone en condiciones los autos que tienen problemas. Las acciones que realiza son: Dominic compra o consigue autos que pasan a ser suyos, encontrar cuáles de sus autos no están en condiciones para correr y mandarlos a su taller. Cuando se trabaja en el taller se reparan todos los autos que tenga ahí. Dominic hace pruebas de velocidad en todos sus autos, lo que eventualmente podría afectar la disponibilidad de los autos para la próxima carrera. Al final de la temporada vende todos sus autos. En cualquier momento se quiere averiguar: ¿el promedio de velocidades máximas de todos sus autos están en condiciones o no? ¿El auto más rápido que tiene entre los que están en condiciones de correr? Si la velocidad del auto más rápido es más del doble que el promedio de velocidades máximas de todos los autos. Vamos con la definición de los autos. Tenemos a la Ferrari, tiene un motor que inicialmente está funcionando un 87%, puede oscilar entre 0 y 100. Está en condiciones para correr si el motor está funcionando en al menos un 65%. Al reparar el motor queda funcionando al 100%. Su velocidad máxima es de 110 km por hora más 15 km adicionales, si el motor está funcionando por encima del 75%. En una prueba de velocidad, el motor se daña disminuyendo en 30 unidades su nivel de funcionamiento actual. ¿Sí? La flecha Rubí tiene un nivel de combustible inicial de 100 litros. Inicialmente utiliza gasolina, pero puede cambiar su combustible por nafta o nitrógeno líquido. El color inicial es azul. Condiciones para correr: tiene más de 85 litros de gasolina o 50 litros de nafta.
En caso de tener nitrógeno líquido, alcanza con que no esté totalmente vacío. Además, para poder correr, debe estar pintado de rojo. Reparación en el taller, se duplica la cantidad de combustible que tenga, se cambia del color del auto, si está rojo pasa a azul, si está azul pasa a verde, si está verde pasa a rojo. Prueba de velocidad. El auto consume 5 litros de combustible que sea. Velocidad máxima es el doble de los litros de combustible que tenga. Además, si es gasolina, se le agregan 10 kilómetros. Si es nafta, se pierde un 10%. Si es nitrógeno líquido, se multiplica por 10. Tenemos el intocable. A veces está en condiciones y otras no. Puede variar. La prueba de velocidad lo deja fuera de condiciones. Cuando lo reparan, queda nuevamente en condiciones de correr. Tiene una velocidad máxima fija de 45. Inventado. Definir un nuevo auto que pueda ser comprado por Dominic con el mismo objetivo que los otros autos. Debe tener una implementación diferente. No debe ser tan trivial como el intocable, ni tan complejo como la flecha rubí. Debe poder ser utilizado en el taller como los otros. Requerimientos. Definir los objetivos necesarios para simular el funcionamiento de script. Hacer algunos test que prueben aspectos importantes del sistema. Bueno, esta es la lectura inicial que tienen que hacer siempre, que les va a tomar 5 o 10 minutos, no sé, el tiempo que ustedes les tome hacer una lectura de un ejercicio de este tipo de principio a fin. Consejo, la primera lectura no entienden nada, no saben qué tienen que hacer, qué me está pidiendo este loco. Bueno, pasa eso. ¿Por qué? Porque en principio hay muchas palabras y no hay indicaciones de cuáles son los objetos que tengo que construir, dónde tengo que aplicar polimorfismo, cuáles son los mensajes polimórficos que tienen que entender los objetos. Ahí es donde después van a empezar a leer más detalladamente el ejercicio y van a empezar a desmenuzar la cosa. Por lo menos ahora saben qué es lo que hay. En la primera lectura sabemos que hay un Dominic Toretto que tiene coches, o que va a tener coches, por lo tanto va a manejar una colección de autos, ¿sí? Básicamente ahí es donde vamos a aplicar el concepto de colecciones. Si es una lista, es un conjunto, es indistinto ahora. Después, mientras se va haciendo el modelado, nos vamos dando cuenta si aplicamos un modelo u otro, que en definitiva son muy, muy similares. Tenemos a Dominic, tenemos objetos, tenemos distintos autos. La Ferrari es un objeto Ferrari, una flecha rubí. Tenemos también acá un intocable, ¿sí? Que es otro objeto, y uno que vamos a tener que inventar nosotros, que por supuesto va a tener que respetar algunas condiciones, no puede ser cualquier coche, va a tener su propia forma, va a tener sus propias características, pero sí va a tener que ser consistente y coherente con el resto del modelo. Fíjense, si después empezamos a mirar un poco sobre los autos, vean que a pesar de que algunos tienen como la Ferrari, un motor que tiene un rendimiento entre 0 y 100. La flecha rubí no nos habla sobre el motor. Tienen formas distintas, pero básicamente los objetos van a saber responder a algunos mensajes importantes que va a requerir el modelado y la forma en que va a interactuar Dominic o el objeto Dominic en su colección con esos objetos. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo es que vamos a empezar a analizar este modelo? ¿Sí? Yo para que no les agarre la locura y la desesperación cuando digan, ¿y esto cómo corno lo programo? ¿Vamos? ¿Vamos bien? ¿Hasta acá? Ahora vamos a empezar a... Vamos a empezar a... vamos. Sí, sí. Ujú. Bien, vamos a empezar a modelar cómo es la cosa y de repente voy a empezar por Dominic, ¿sí? A escribir el código de Dominic y después iremos definiendo los autos. Podría hacerse al revés, porque tengo definido acá a Dominic y después tengo definidos los autos, ¿sí? Arranquemos entonces por Dominic, después vamos saltando. Viene en el ejercicio inicial, probablemente le llegue todo en blanco, todo inicializado el repositorio. Viene Pepita, ¿sí? Que es el objeto que se genera por defecto. Así que esto lo vamos a borrar. Vamos a cambiarle el nombre example porque no me gusta cómo queda. Y le voy a poner autos. ¿Sí? Porque nada. Vamos a trabajar con el ejercicio autos.wlk. Y dijimos que inicialmente esto lo vamos a poner en un split, así
lo podemos ver así acá. Esto, si no se llega a ver o queda muy chiquito, me avisan y le doy un poco más de zoom. Ahí se ve la pantalla cuando yo empiezo, Sí, sí, ¿sí? se ve, ¿Lo se ve. ven? Profe, ¿Lo ven? pregunta, ¿cómo haces Otra vez para esto. que en el Sí se Visual ve, profe. Studio Code puedas ver el preview de README? Porque a Acá, mí no miren. me deja. Así, mira. Sobre el archivo README, ¿sí? Acá le doy botón derecho, Open Preview. Ah, listo. ¿Sí? Consulta, Hernán. Sí, En este caso en particular, ¿todo en un archivo Word o lo separamos como hicimos el ejercicio del jueves? como quieran. Como quieran. Eso a gusto del consumidor. Si quieren hacer un archivo que esté Dominic y en otro archivo que estén los autos, también. Yo voy a hacerlo todo en uno. Ah, ok, Pero no, ok. mientras después sepan que si lo hacen en otro archivo tienen que importar, ¿sí? Los objetos que están en el otro archivo. Yo lo voy a hacer en dos archivos ahora porque hay algo que voy a definir en otro archivo, una serie de objetos que voy a definir en otro archivo que van a tener un comportamiento muy distinto a lo que está acá. Pero cuando lleguemos a ese momento lo hago. Pero no hay un requisito sobre esto, si lo hacen en uno, lo Ok. hacen en dos, en tres. Eso manéjenlo ustedes mientras mantenga coherencia la solución. ¿Sí? Bueno, por un lado vamos a tener a Dominic y vamos leyendo de vuelta parte por parte a ver qué tenemos que hacer con Dominic. Dice que Dominic eh, está por acá, prepara sus autos para las carreras. Dominic cuenta con muchos autos, hace pruebas de velocidad y busca los mejores para las carreras. Tiene un taller donde pone en condiciones los autos que tienen problemas. En principio entonces Dominic, ¿qué es lo que va a conocer? Va a conocer una colección de autos, porque si prepara autos y cuando dice cuenta con, quiere decir que va a conocer o va a tener autos. Entonces, como cuenta varios y no es que va a tener un auto, como en el ejercicio, no sé, del alambique, Luke tenía un auto a la vez, ¿se acuerdan? Podía tener a la vez el Super Chatarra Special o podía tener un auto, entonces ahí conocía un atributo que apuntaba a un único objeto. Acá va a conocer un atributo que va a ser una colección que va a apuntar a muchos elementos. Entonces yo defino que Dominic conoce un atributo autos y ese va a ser una lista que en principio la defino como una lista vacía. Lo defino constante porque siempre va a ser la misma lista, aunque en esa lista yo le agregue y le quite elementos, siempre va a ser la misma lista de autos, por eso no es variable. ¿Sí? Y dice que Dominic cuenta con muchos autos, hace pruebas de velocidad, busca los mejores para las carreras y tiene un taller donde pone en condiciones los autos que tienen problemas. Esto podría ser en principio taller, podría ser autos. Después vamos a ver que taller va a convenir modelarlo en otro lado, ¿sí? Pero por ahora Dominic conoce autos. ¿Y qué es lo que hace Dominic? Compra autos. Entonces, Dominic, ¿qué mensaje va a tener que entender para poder agregar un auto a su colección de autos? Y le podemos programar Comprar. un método que sea comprar, claro. ¿Y comprar qué es lo que va a comprar? Conseguir. O conseguir, sí. Porque Como en el, dice, claro, o puede ser no consigue. tanto. Sí, por eso, comprar o conseguir. El nombre que ustedes quieran. Acá no, esto lo manejan ustedes. Mientras sea consistente después y lo usen de manera correcta, se puede llamar como sea, siempre que sea algo que tenga sentido, ¿no? Eh, comprar y conseguir parece un buen nombre para ese método. Así que vamos a definir un método comprar y ese método comprar, ¿qué es lo que va a hacer? Va a agregar el auto a la colección. Entonces, para que ese auto pase a ser suyo, vamos a decir que a autos le vamos a tener que agregar. ¿Y cómo hago para agregar un elemento a una colección? Ahí es donde vamos. ¿A dónde Add, vamos? Vamos add. al machete, es add, claro. Pero quiero que tengan esta mecánica. ¿Cómo era para agregar un elemento a una colección? Es un mensaje de orden, porque voy a estar haciendo una modificación. Me voy a la tablita donde dice órdenes y el mensaje es efectivamente add. ¿Sí? Y van a ir y volver hasta que después les pase que ya se los acuerden de memoria. ¿Sí? ¿Viste cómo somos? Somos una maquinita hasta que, tic, después ya nos acordamos. ¿Y qué es lo que va a agregar a la colección? Un auto. ¿Sí? Entonces ya Dominic sabe entender el mensaje comprar, o sea que consigue autos haciendo a través de este método. Bueno, después,
nos pide encontrar cuáles de sus autos no están en condiciones para correr y mandarlos a su taller. Entonces, Dominic va a saber o tiene que entender un mensaje, ¿sí?, que me sepa decir cuáles sus autos no están en condiciones, ¿sí? El método ¿Qué? está en condiciones. Por ejemplo, Que te vuelve verdadero o falso. O si sí, puede correr. o si puede correr, pero acá efectivamente dice cuáles de sus autos no están en condiciones para correr. De la Un filtro lectura está que... Habría que bien. hacer De la, perdón, una colección que devuelva los autos que Claro. cumplen, que no están en condiciones. claro, viene por Exacto. ahí. Entonces, lo que nos está diciendo acá es, che, encontrar. Ya encontrar, cuando hablamos de que aparece la palabra encontrar, es yo tengo que buscar algo en algún lado. O sea, y dice cuáles de sus autos no están en condiciones. ¿Cuáles? Está hablando de que tengo que encontrar, que puede haber varios. Tengo que buscar en algún lado algo que me recupero, me devuelve varios, en este caso, autos que cumplen alguna condición. Y esa condición ¿Un que tienen que filter, cumplir esos profe? autos, claro, es que no están en condiciones. Entonces, ¿qué nos conviene hacer acá? Vamos a tener que programar algún método que nos permita conseguir sobre esta colección de autos cuáles no están en condiciones. Y un buen nombre para un método así es autos, podemos poner no en condiciones. ¿Ok? ¿Y cómo hago esto? Bueno, es Con un un método filter. es un método de consulta, claro. Esto es un método de consulta y podemos usar el igual acá, ¿no? Si no, la otra forma es abrir llave y poner un return. ¿Ok? Pero queda más cortito y ya sabemos usar el igual. Así que vamos con el igual. Pero recuerden que es un método de consulta. Entonces, autos, efectivamente eso es un filter. ¿Cómo sé que es un filter? Che, profe, ¿cómo te diste cuenta que era un filter? Y porque nada, ya fui acá a los métodos de consulta que entienden las listas y las colecciones y busqué algo que se parezca a algo que me dice que devuelve todos los objetos en C, C es la colección, ¿no? En este caso los autos, que cumplen con una condición. Precisamente, si quiero saber todos los elementos que cumplen la condición de estar en condiciones, entonces el mensaje adecuado para usar acá es filter, ¿sí? Así lo resolví. Filter, la forma en que trabaja esto es un closure, y de ese closure recorremos la colección de autos que hay, ¿sí? Vamos a iterar la colección a través de la variable a, o acá le pueden poner auto, o lo pueden poner lo que quieran, como nombre, y después, ¿qué es lo que tiene que cumplir? Que ese auto, ¿cómo tiene que estar? No en condiciones, o sea, negando o no. Sí, o podemos pensar después de programarle un método que me diga si el auto está en condiciones, o programar un método que me diga que el auto no está en condiciones. Parece más apropiado pensarlo por el lado de está, no sé, está en condiciones, ¿no? O en condiciones. Vamos a decir que A en condiciones y negamos, ¿no? Parece como mucho más, tiene un poquito más de sentido eso, y si lo tengo que negar, acá le puedo poner not, ¿sí? O en lugar de not, puedo usar esta expresión que es lo mismo. Este signo de admiración es not. ¿Se entiende lo que pasa acá, no? Este A, punto, en condiciones es el mensaje que le paso a cada auto de la colección de autos. Y cada uno de estos me tiene que responder un valor booleano. Verdadero o falso, verdadero o falso. ¿Sí? Ya vamos a programar este método en condiciones. Lo postergo. ¿Sí? Digo, bueno, el objeto A me va a saber responder el método en condiciones. Nos tenemos que acordar después, cuando modelemos los autos, de hacerlo, ¿sí? Por supuesto, es parte de la solución. Pero le vamos a poner not porque es lo que queremos. Si el auto está en condiciones, nosotros queremos quedarnos con la lista filtrada de aquellos autos que no están en condiciones. Esta es la forma de resolverlo. ¿Alguna duda con esto? ¿Se entiende cómo no. funciona? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Vamos, sigamos. Sí, profe, sí. Bárbaro. Cuando se trabaja en el taller, se reparan todos los autos que hay allí. Opa, ¿qué pasa acá? Podemos decir algo de mandar al taller o reparar en el taller, pero parece ser como que el taller, ¿no? El taller hace cosas, ¿no? ¿Les parece que acá el taller hace cosas?
Como que podría ser un objeto, Sí, parece. podría Sí, ser otro objeto. Claro, eso es claro. objeto Si propio. ya cuando ustedes se encuentran con algo en el enunciado que empieza a hacer cosas, que hace cosas, si hace cosas es porque yo voy a poder interactuar con ese objeto y le voy a poder decir, che, hace esto, che, hace lo otro, dame tu documento, repárame un auto. Entonces ya no parece ser un método, ¿sí? Bueno, parece ser más bien un objeto que hace cosas. Entonces, modelémoslo como un taller. Ahora le vamos a dar comportamiento a este taller. Pero sigamos con Dominic. Entonces, Dominic, ¿qué es lo que dice que va a hacer? Cuando se trabaja en el taller, se reparan todos los autos que hay allí. Entonces, ¿qué es lo que va a ¿No tendría que hacer? estar en el taller? ¿Cómo? ¿Que no tendría que estar en el taller? Sí, Sería como bueno, condición. ok, pero momento. El taller va a tener comportamiento, pero ¿quién tiene que indicarle al taller que haga lo que tiene que hacer? ¿Quién tiene la colección de autos? ¿De Dominic. quién es la colección de Dominic. autos? Es de Dominic, guarda con eso, porque la colección de autos es de Dominic, ¿sí? El taller puede tener su propia colección de autos, ¿sí? De repente. De hecho, va a tener su colección de autos, pero Dominic tiene su propia colección de autos. ¿El taller qué va a tener entonces? También, ¿no? Autos. Va a tener Una autos colección. también. O llamémosle para diferenciarlo, autos a reparar. A reparar. Para darle un nombre diferente, ¿sí? A la colección de autos que tiene Dominic. ¿Sí? Entonces, taller va a tener su propia colección de autos, pero el que tiene los autos, el que conoce los autos que tiene, que es propietario, que los compró y todo eso, es Dominic. Y Dominic, ¿cómo vamos a hacer que mande los autos al taller? Y hay que darle un mensaje que haga eso, digamos, que me permita hacer eso. Entonces, a Dominic le tengo que poder indicar mandar autos al taller. Bueno, ¿y qué es lo que tiene que hacer esto según lo que nos pide el enunciado? Podría ser un add-all Podría ser o un con una add-all. podría bastar. Sí, podría ser un add-all. Podés llamar al taller y transformar los autos que tiene el taller a lo de Dominic. Se podría hacer. Sí. A ver, ¿qué otras opciones? Autos a reparar, adol. Y se lo agregamos le agregamos los autos que no están en condiciones. Sí, en realidad el ADOL me parece que ese es un método que debiera estar dentro de la definición del taller. ¿Sí? Lo más conveniente, Podemos lo más hacer un coherente método. acá, claro, lo más coherente acá es si yo voy a darle una indicación al objeto taller, entonces es que yo al taller le diga, che, recibí los autos que tenés que reparar, ¿sí? Recibir autos, no sé, a reparar. O recibir autos, ya se sabe que el taller repara autos, ¿sí? ¿Y qué autos le voy a pasar al taller? El método de los autos que no están en condiciones, ¿no? Perdón, Podría esto no ser. va con llave. Self Exactamente. autos no en condiciones. Claro, exactamente. Entonces, ¿qué autos le voy a mandar? Aquella lista de autos no en condiciones. Te hago una consulta. Sí, Cuando la consigna dice se reparan todos los autos que hay allí, entonces se refiere a la consigna anterior que dice cuáles autos no están en condiciones. claro, se refiere a eso. Ah, ok. Sí. Sí, se refiere a eso. Y para eso está el taller, ¿sí? Bueno, acá se está quejando porque no tenemos el método ahora, lo vamos a programar. Vamos al taller, y el taller, ¿qué es lo que saben hacer? Recibir autos. ¿Qué es lo que va a recibir? Una lista de autos, vamos a ponerle un C. Lista de autos, ¿sí? Y ahí sí iría el all, ¿no es cierto? Acá sí, porque acá sí estamos trabajando internamente con la colección de autos que tiene el taller. Entonces, autos a reparar. Le puedo pasar el mensaje a DOL y ahí le voy a mandar la lista de autos. ¿Sí? ¿Ok?
Esto es mandar los autos al taller. Le mando los autos que no están de condiciones al taller. Bueno, claro, ahora nos va a faltar algo, ¿no? Que en la definición de acá lo vamos a ver en cada uno de los autos, pero que tiene que ocurrir y que tiene que hacer el taller. ¿Qué es lo que tiene que hacer el taller, además de recibir los autos? De una primera lectura que hicimos del ejercicio, de los autos me decía que algunos autos no están en condiciones, por ejemplo, la Ferrari está en condiciones para correr si el motor está funcionando en al menos un 65%. Ahora, si está funcionando en menos de un 65%, va a ser un auto que no va a estar en condiciones y que eventualmente cuando Dominic le diga al taller recibí los autos, van a venir a parar en esta colección. ¿Sí? Bueno, nos va a faltar algún método para efectivamente reparar los autos. ¿Ok? Porque esto no repara los autos. ¿Se entiende a Sí. dónde vamos? Profe, Sí, una consulta. Ahí, cuando pusiste constante autos a reparar, sí. ¿no se puede poner la lista ahí que acabas de generar? Ahí, para que después usarla y en el método que vamos a armar ahora. Eh, sí, pero en realidad acá lo vamos a usar en una lista, lo vamos a agregar en una lista que lo entienda, digamos, que sea del taller y los vamos a ir agregando y a medida, por la forma en que lo estamos solucionando, ¿no? Tal vez es otra forma. La propuesta que yo estoy indicando es que el taller recibe autos a reparar y el taller efectivamente va a reparar autos. ¿Sí? En el momento que haga el trabajo o reparar autos, ¿qué va a tener que hacer? ¿Sí? Vamos por esta Transformar la solución. lista. Sí. Sería como transformar la lista que acabamos de generar, la lista la generaría el método recibir autos, ¿no? Sí, en realidad acá nosotros tenemos cargados los autos a reparar en la lista autos a reparar. ¿Ok? Tendría que pasar a que estén todos en condiciones. Tendrían que pasar. ¿Y cómo van a pasar en condiciones? Le tengo que dar una indicación a cada uno de los autos a reparar. Ahí se tendría que El hacer un for each. Un for each a cada auto. ¿Qué le voy a decir? Reparate o reparar. Este es un mensaje que luego lo van a entender, lo tienen que entender cada uno de los autos. Esperen que acá me falta a.reparar. Profe, una Profe, consulta te rápida. faltan los corchetes. Sí, me faltan los Una consulta rápida, profe. llaves. ¿Cómo Sí. hizo para que se viese el preview de un lado y el código del otro? Este split, acá. Ah, listo, listo. Muchísimas gracias. De nada. Así me es más cómodo codear. Dale, no hay problema. Bien, y después de reparar los autos, ¿qué podemos hacer acá? Limpiar la lista de autos a reparar, ¿sí? ¿Ok? Porque si fuimos por esta solución donde mandamos los autos al taller, el taller entiende una lista de autos que hay a reparar, cuando los recibe carga la lista, cuando los repara podemos pensar que los saca de la lista, ¿ok? Entonces, autos a reparar. Remove all, ¿puede ser? ¿O no? Podemos hacer un clear directamente, ¿sí? Ah, El joya. clear es el mensaje que entienden las listas que borra todos los elementos de la colección. Está por acá. Tuc, 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 tuc. Indicaciones, acá. El clear elimina todos los elementos de C. ¿Sí? A ver, esta es una forma de resolverlo. Tal vez haya otros modos de resolverlo. Yo los estoy llevando por un razonamiento, una forma de resolverlo donde puede haber otras también. También podrían indicarle al taller que interactúe contra la lista de autos de Dominic. También, pero esta es como que le doy un poquito más de autonomía al taller para que maneje cuestiones un poco más propias de un taller y me estoy imaginando que los muevo realmente los autos de un lugar a otro, ¿sí? Y Acá, ahí, profe, por ejemplo, ¿no habría que hacer que Dominic reciba otra vez los autos reparados? correcto.
Lo que pasa es que nunca le estoy quitando los autos a Dominic, ¿ok? O sea, es como que cuando yo los mando, ¿sí? Le mando los autos en condiciones, pero ves que no los quito de la lista de autos. Ah, ok, Yo le sí, ahí lo puedo vi. preguntar, claro, yo le puedo preguntar a Dominic los autos que tiene o no tiene en condiciones en cada momento, ¿sí? Los autos siguen estando en la colección de Dominic. Imagínense que el taller es parte de Dominic, ¿sí? Que está ahí. A ver, Profe, pero mientras cuando lo ustedes mandás al entiendan... taller, ¿no Sí. estarían disponibles o no? Tenés que hacer. O Bueno, ahí no. no, están en no condiciones. O sea, yo puedo conocer cuáles son los autos que están en no condiciones y los autos que sí están en condiciones, ¿ok? En todo momento lo puedo saber preguntándole a la lista de autos. ¿Están en condiciones o no están en condiciones? Uso este método de mandar los autos al taller para trabajar con una, si se quiere, una sublista de objetos y que el proceso de cargarlos en el taller y repararlos lo resuelvo acá en un objeto aparte que se llama taller. Y no los quito los autos de Dominic. Si ustedes los quieren quitar y después, bueno, también puede ser otra solución. Esto es una forma de resolverlo. Lo importante es que lo entiendan, que entiendan y que sea coherente con la solución que se pide, ¿sí? ¿Todos Te hago una entendieron? consulta. Sí, claro. Entonces, cuando haciéndolo de esta manera, si nosotros consultáramos los autos de Dominic, Sí. sabríamos cuáles están en condiciones y no, digamos, Claro. ¿no? Sí, Porque sí. cuando se manda al taller y todo, el taller lo manda, lo deja en condiciones, lo revisamos en auto de Dominic y va a estar en condiciones. Claro. Listo, perfecto. ¿Sí? ¿Todos entendieron la pregunta y la respuesta de la Sí, compañera? sí, sí. Sí, Profe, perfecto. Sí, sí. Bien. profe, Sí, tengo una sola duda. sí. ¿Por qué en repara autos el comando reparar lo entiende si no está definido? Bueno, este que está acá. Sí, Estamos dentro de un closure, acordate. sí. El closure es un bloque de código que se va a ejecutar en algún momento. ¿Se acuerdan cuando hablamos de closure? Sí. Yo ahí adentro del closure puedo poner cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el objeto es el bloque de código. Es esto que está acá. Pues Ajá. puede ser cualquier cosa mientras tenga mientras tenga una estructura. Mientras maneje una estructura que corresponde a un bloque de código, yo acá le puedo poner lo que quiera, el mensaje que quiera. En el momento que yo lo vaya a ejecutar, ahí si no está programado ese mensaje, ahí va a fallar. Pero esa es Entiendo. la broma con los closures, ¿me entiendes? O sea, yo defino el Sí, sí, objeto sí. y está ahí. Digo, está ahí. En algún momento lo voy a usar, o tal vez nunca lo voy a usar. Porque tal vez nunca exista la necesidad de reparar un auto. ¿Va? Claro. Esto es lo que yo puedo hacer pensando la solución desde lo más general a lo más particular. También podría haber arrancado por los autos y haber programado el método reparar y después programar el objeto taller. No, ya. Solo quería asegurarme de Pero entender porque capaz que estaba definido en otra parte y no lo había visto. está perfecta la pregunta, ¿eh? Está buenísima para aclararlo. Bueno, sigamos. Dominic hace pruebas de velocidad en todos sus autos, lo que eventualmente podría afectar la disponibilidad de los autos para próximas carreras. Bueno, entonces, ¿qué dice que hace Dominic? Dominic, ¿eh? Profe, ¿no habría que hacer primero el método reparar? No, lo podemos programar después. Mientras después nos acordemos de hacerlo, lo podemos programar después. No hay. Si Bueno, quieren lo hacemos. Yo como para seguir acá una línea bueno, sí. para hacer reparar tenemos que hacer todos los autos y todos los autos van a tener que entender este mensaje, ¿eh? No puede haber ningún auto que no entienda el mensaje reparar. Lo estoy asumiendo por esta forma en que lo estoy haciendo acá. Pero los estoy forzando a después dejar pendiente esto porque lo vamos a tener que programar sí o sí para mantener el polimorfismo. Sí. Bueno, entonces acá Dominic dice que hace prueba de velocidad. Hacer prueba, vamos a ponerle al método. ¿Y qué dice que hace las pruebas de velocidad en todos sus autos? Lo que eventualmente podría afectar la disponibilidad de los autos para la próxima carrera. Agarra la lista. Es un mensaje de indicación. Entonces, al hacer una prueba, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pensemos, imaginemos un poco. Acá hay autos, está la Ferrari, la Flecha, hay un montón de coches. Bueno,
Ya hacer la- hacemos que cada auto haga algo, ¿no es que cierto? cada auto haga algo, exacto. Entonces, a autos le voy a pasar un mensaje de indicación, que en este caso For each. es un for For each, each. claro. Y le voy a decir, che, a cada auto, hacer prueba, le podemos decir. Lo mismo, es como reparar. Voy a tener que programar el mensaje hacer prueba en todos y cada uno de los autos que puedan ser agregados a la colección de autos de Dominic, ¿sí? Bueno, y después dice, al final de la temporada, vende todos sus autos. Vender autos. O final de Ahí, temporada, o no sé, como ahí iría quieran. un clear. Ahí iría un clear, claro. Entonces, le vamos a dar la indicación, autos.clear. Chao. Se fueron. Los vende todos y no nos interesa el precio, no nos interesa nada. Perfecto. Hasta ahí vamos. Sigamos con Dominic. Nos queda esto, recuerden, ¿eh? Nos queda esto, nos queda en condiciones. Son varias cositas y reparar. Cositas que vamos a ir y los vamos a programar luego en los autos. Pero sigamos con Profe, Dominic. Sí. perdón, no entendí. Donde dice método hacer pruebas, adentro también dice hacer pruebas, ¿lo mismo? Le puedo llamar como quiera a este método. Ah, O si querés, vamos a hacer, como para que quede un poco diferente, no importa, hacer prueba de ¿Me ponen autos. test de velocidad o...? O Sí, test de... hacer Ahí prueba está. de velocidad, sí. Pruebas de velocidad vamos a poner. O test de velocidad. Yo siempre le pongo nombres larguísimos a los métodos. Sí, En este le puse ya. realizar pruebas de velocidad. Bueno, está bueno. Ah, mira, me gustó. A mí también me gusta poner nombres rápidos. Pero bueno, hay nombres largos, pero a veces no lo pongo porque me queda chica la pantalla. Realizar pruebas de velocidad. Ahí está, mira. Realizar pruebas de velocidad. Y después en cada auto va a entender el mensaje hacer prueba. Porque cada uno tiene que saber responder al mensaje hacer prueba y hacer lo que corresponda que hace ese mensaje, ¿no? Bueno, vamos con lo que sigue. En cualquier momento se quiere averiguar el promedio de velocidades máximas de todos sus autos, estén en condiciones o no. Bien, entonces, promedio velocidades. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer acá? Imaginemos, ¿quién va a conocer la velocidad? Cada auto. Cada auto nos va a saber decir su velocidad. Entonces, si queremos el promedio, ¿se acuerdan qué era? Calcular un promedio. Es la suma de todos los elementos que tengo dividido por la cantidad de elementos que tengo. Ese es el promedio, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué mensaje puedo usar para poder sumar las velocidades máximas de todos los autos? Y hay un mensaje que se llama sum. Tendrías que ver el tamaño de la lista de autos. También. Pero primero me conviene sumar las velocidades máximas a través del mensaje sum, ¿sí? Dentro de la colección de autos. Cada uno de los autos tiene que saber decirme su velocidad máxima, ¿sí? Como resultado del envío de este mensaje voy a obtener un total, que es la suma de todas las velocidades máximas. Y si quiero el promedio, lo tengo que dividir por la cantidad de autos que tengo acá en la colección. Como no importa si está o no está en Autos.size. condiciones, claro, autos.size. Size me dice el tamaño de la lista. Así que así se resuelve promedio de velocidades. ¿Se entendió? Me pone un error, no sé por qué. No, Ahí. es algo del editor que todavía no lo pudimos resolver, pero no es un error del código, es algo que falla con es algo que falla con el plugin de Wollock. Ya lo vamos a resolver. Bueno, ¿qué más nos dice? El auto más rápido que tiene entre los que están en condiciones de correr, ¿sí? Entonces, Profe, disculpe, sí, ¿me sí, puede explicar bien lo que hizo ahí arriba de acá promedio de arriba, velocidad? sí, claro. Sí. Promedio de velocidades. ¿Cómo dice que se calcula el promedio de velocidades de todos los autos que
estén o no en condiciones de correr. Que estén o no en condiciones de correr no me obliga a que yo filtre la lista de autos. De todos los autos que tiene Dominic, yo lo que tengo que saber y conocer es la velocidad que tiene cada coche, en principio, como para que sea un valor que se pueda sumar. Y después de la suma de las velocidades de todos los autos que están en la colección de autos, ese resultado de la suma de todo lo divido por la cantidad de autos que tengo en la colección. Y con eso tengo el promedio. Es como si dijéramos, yo tengo una lista de estudiantes, ¿sí? en una clase, y todos tienen la nota del parcial. Si yo quisiera saber el promedio de notas de parcial de todos los estudiantes, cada estudiante me tiene que saber decir cuál es la nota que obtuvo en el parcial. Si sumo las notas que estuvieron en el parcial de todos los estudiantes y lo divido por la cantidad de estudiantes, entonces obtengo el promedio de notas de parcial. Esto es lo mismo, pero con las velocidades máximas de cada auto de la colección. ¿Qué métodos uso? Sum, que entienden una colección para poder sumar un elemento transformado de una colección. ¿Cómo transformo el elemento de cada auto? ¿Cómo lo transformo en un valor numérico? A través del mensaje velocidad máxima, que va a entender cada auto y me va a saber responder cuál es su velocidad. Sumo todos esos elementos y lo divido por la cantidad de elementos que hay en la colección. ¿Se entendió ahí? Sí, sí, profe, muchas gracias. Genial, perfecto. Vamos con el siguiente. Dice, el auto más rápido que tiene entre los que están en condiciones. Entonces acá vamos a tener que hacer algo distinto y vamos a ver el más rápido. Craft y Max. Más rápido. Si hablamos de más rápido, estamos pensando en un max, en un valor puede ser. máximo, claro, en un valor máximo. Claro, Me no pide hay que el filtrar lo auto, que no está me, en no- condiciones. claro, no me pide la velocidad, me pide el auto. Por eso, pero yo necesito solo de aquellos autos que están en condiciones. Entonces no voy a interactuar con la lista autos. Ya tengo un mensaje que entiende Dominic con los autos que están en condiciones. Mejor dicho, entiende con los que no están en condiciones. ¿Lo Podría, volvés a negar, profe, eso? podría volver a negar esto, o la verdad es que me Sí, lo negás de resultaría... nuevo, le Sí, pones me, not, me- autos en condiciones. me Ah, no, pues también encantaría... puedes hacer eso. Sí, me encantaría tener esto. Sí, para no volverme loco, condiciones, para no volverme loco con esto, ¿sí? Sí, eso le iba a preguntar, Autos. profe, si podía en el parcial agregar métodos que necesito para resolver el ejercicio, pero que no me los piden. Es muy recomendable hacerlo, Ok. ¿sí? Los métodos. Que tengan sentido, ¿no? Y que los Profe, uses. Sí, sí, porque, por ejemplo, no sé, había un ejercicio que me pedía, no sé, hacer el cálculo con un máximo y con un mínimo. Y en vez de meterlo Claro. todo en una sola línea, preferí dividirlo en método del máximo y el mínimo de cada cosa. Perfecto, es muy yo buena práctica. Es muy buena práctica porque te ayuda a después, digamos, postergar o, digamos, subdividir en subtareas. O sea, es lo mismo. Lo hago después. O sea, no lo pienso ahora. Lo que yo pienso, o sea, me obliga a no tener que pensar en ese momento en resolver ese problema, sino en postergarlo y después lo resuelvo. Ese es el método de delegar. ¿Sí? Entonces, acá, perdón, creo que alguien quería preguntar algo. Yo voy escribiendo mientras. Ah, sí, sí. Yo lo que había hecho, por ejemplo, era crear una constante dentro del método, pero creo que es más conveniente en sí crear un método Sí, ahí por las dudas. sí, sí, Si sí. no, se tendría Sie- que iterar muchas veces en Tal caso de cual. que se necesite de nuevo. Siempre que puedan ahorrar en atributos, háganlo porque tiene un costo crear atributos, crear constantes o crear variables. Que digo, que es como que no lo tiene o parece ser que desde el punto de vista de la programación objetos es muchísimo más recomendable resolverlo en métodos auxiliares, ¿sí? Entonces ahora sí le puedo decir autos en condiciones y esto ¿qué es lo que me va a retornar? Una sublista con aquellos elementos de autos que estén en condiciones. Y ahora sí le puedo pedir cuál es ¿qué dijimos? ¿Qué decía la consigna? El El más máximo. rápido, El más Max. rápido. El Entonces Max. Max, y a esa sublista le paso el mensaje Max, ¿y qué le pido a cada auto? A cada auto le pido su Velocidad. Ujú. velocidad máxima, dijimos que se iba a llamar. ¿Sí? Te faltó una D en velocidad. Velocidad, gracias. Ahí está, velocidad máxima. Bueno, estábamos por acá.
Vamos con este. Si la velocidad del auto más rápido es más del doble que el promedio de velocidades máximas de todos los autos. ¿Sí? Esto ya es una pregunta por verdadero o falso. O sea, si la velocidad del auto más rápido es más del doble que el promedio de velocidades máximas de todos los autos. La información que ya la tengo que reutilizar cosas, ¿no? ¿Sí? Vamos de vuelta. Si Sí, la había velocidad del cosas auto más que rápido obligan. es más del doble que el promedio de las velocidades máximas. ¿Qué Claro, se tiene? tienen que reutilizar los dos anteriores, Se tienen que literal. utilizar los dos anteriores, exacto. Si el más rápido, ¿sí? Acá obtengo ¿qué? La velocidad. Mira, no le Pero pusiste ¿por un qué es nombre eso ahí, al profe, el método. nombre? ¿El nombre al método no le falta? O Sí, sea, sí, perdón. listo. Esto era, hay un auto muy rápido, pongámosle. Es verdad. Ahí va, ahora sí. Gracias. Empecé a escribir la solución antes de escribir el nombre del método. Pongo el I para representar que en realidad me va a responder un valor booleano. Hay un auto muy rápido. Entonces, esto, reutilizando el método más rápido, ¿qué es lo que me va a retornar este mensaje? ¿La velocidad del auto más rápido o el auto más rápido? Esto que El está acá auto No va arriba. más rápido. rápido. El El auto auto más de, rápido, el ¿sí? auto de por sí. Entonces, al auto, ¿qué le voy a pedir? La Su velocidad. velocidad máxima del auto. ¿Y esto qué tiene que ser? Mayor que el doble, ¿sí? 2 por self, punto, dice el promedio de velocidades, que lo tengo por ahí. Sí, Promedio velocidades. ¿Ok? ¿Se entendió? La velocidad sí. del auto más rápido es mayor que el doble, 2 por el promedio de las velocidades. ¿Está bien? Hasta ahí. Buen día, Hernán, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Quién me habla que no veo? Cristian, acá. Ah, ¿Cómo? Cristian, ¿qué haces? ¿Cómo estás, Cristian. Cristian? ¿Todo bien? Justo casualmente el otro día en una parte del alambique unos chicos me preguntaron unas cositas porque tenían en un método que hacía varias cosas Sí. un montón de líneas y todas entreveradas y era muy difícil de leer. Y justo lo que les dije es que a veces dividiendo mucho en submétodos, cuando te encontrás con un método que hace varias cosas, si lo lees en español es como leer un cuento. Claro. Es más o menos lo que pasaba con el método de contar historia del Lobo y Caperucita, no sé si se acuerdan. Sí. Entonces, como decía Hernán, es lo más recomendable porque después es mucho más legible incluso para ustedes mientras lo están haciendo. Exactamente. Sí, de esto de dividir en otros métodos es así, es contar un cuentito. O sea, ustedes imagínense que existe el objeto en la vida real y que ustedes le van a dar órdenes y le van a preguntar cosas y vayan programando los métodos haciendo esto que dice Cristian, es tal cual, es así. Bueno, vamos con los autos. Sí. Tengo una duda con el método más rápido. No devuelve la velocidad máxima, sino que devuelve el auto con la Devuelve el velocidad auto. máxima. Exacto. El método max, mira, por eso insisto en esta tablita, ¿no? ¿Qué hace el método max? ¿Sí? Tenemos dos métodos max, como habíamos explicado en las clases. El método max sin ningún argumento te va a devolver el máximo valor de una colección de números. Pero si vos no tenés una colección de números, nosotros tenemos una colección de autos, no de números. Dominic conoce una colección de autos, no de números. Entonces tengo que transformar esa colección de autos en una colección de números que se puedan comparar y decirme cuál es el mayor, ¿sí? Esta es la estructura que usamos en el max. A la colección de autos le paso el mensaje max y adentro del closure le digo que cada elemento lo transforma en un valor numérico que se pueda evaluar y comparar. La transformación la hago a través del método velocidad máxima que entiende cada auto. Y fíjate lo que me retorna el mensaje max con un transformador. No me devuelve un número, me devuelve un objeto, me devuelve el auto. Por eso es que después al auto yo le tengo que pedir acá cuál es su velocidad máxima. ¿Se entendió ahí? Listo. Pues yo ¿Sí? lo que había leído
En el bloque de código dice que vuelve la velocidad max, entonces me estaba confundiendo. Claro. El bloque de código, claro, el bloque de código te devuelve la velocidad máxima de cada auto. ¿Pero para qué? Para poder resolver el máximo. Porque este bloque de código, ¿qué es en el mensaje claro. max? Un transformer. Te transforma la lista en una lista de números. Y lo que retorna el mensaje max es el objeto, no es el número transformado. ¿Sí? Lo mismo pasa con el min, ¿sí? Que también resuelve un bloque de código para poder responderte cuál es el objeto que tiene el mínimo valor. ¿Sí? Bueno, vamos con los autos, que ya son las 11:15 y tengo miedo que no nos dé el tiempo, che. Tenemos al objeto Ferrari. Esto estando canchero con la definición y conociendo, sale mucho más rápido, ¿no? Yo porque me estoy deteniendo en cada uno de los pasos. Vamos con el Ferrari. A ver, ¿qué tiene que hacer la Ferrari? ¿Qué es lo que tiene Ferrari? Que conoce Ferrari. Dice que tiene un motor que inicialmente está en un 87% y puede oscilar entre 0 y 100. Bueno, como puede oscilar, ¿a qué me suena eso? A una variable, ¿no? Una variante. Que tiene un motor que inicialmente está en 87. Bueno. Está en condiciones para correr si el motor está funcionando en al menos un 65%. Ahí, si se pueden mutear, porfi, así no hacemos lío. Había un método que tenían que responder los coches. Sí, quédate un ratito que voy a ir igual en un ratito. Voy a El intentar método en mutear. condiciones. Estoy en clase, ahí voy. Ahí los muteé. Era el método que habíamos hecho antes que se llamaba en condiciones. Correcto. En condiciones. Le llamamos en condiciones. Así que tenemos que usar exactamente el mismo nombre. Bueno, ¿y cuándo está en condiciones Ferrari? Es fácil esta, ¿no? Si su motor tiene mayor o igual a, ¿qué? 65 dice. Perfecto. 35. Bárbaro. Ya tenemos el método en condiciones en Ferrari. Al reparar el motor, queda funcionando al 100%. Bueno, también habíamos dicho, che, los autos van a entender un mensaje que sea reparar. ¿Sí? ¿Se acuerdan acá? Que el taller es lo que repara. Por lo tanto, reparar. ¿Qué es lo que hace reparar en Ferrari? Pone el Hace motor, que el valor del motor hace que sea el valor 100. del motor sea 100. Y listo. ¿Sí? Ahí tenemos reparar. Después dice, su velocidad máxima es 110 kilómetros más 15 adicionales si el motor está funcionando por encima del 75%. Bueno, es otro de los requisitos que tienen los autos también, ¿no? Tienen que poder responderme velocidad máxima. ¿Sí? ¿Y cuál es la velocidad máxima en el caso del Ferrari? Dice que es 110, dije, 110 más qué? Más 15 si está en condiciones, ¿sí? Y si no está en condiciones, no le sumo nada. ¿Cómo lo podemos resolver esto? Con un if, pero creo que no es si está en condiciones, creo que si es Perdón, si el motor 75. está, es verdad, pero El motor está claro, funcionando el encima de condiciones es otro. Acá maneja otra condición. En realidad, lo que nos está diciendo, claro, no tiene que ver con si está o no está en condiciones. El if sería si su motor está en más de 75, ¿sí? Podríamos decir que le sume 15 y si no, que le sume ¿qué? 0. ¿Sí? Puedo usar una expresión ternaria en esto a través de la condición del motor y lo resuelvo así. Si no, tengo que hacer un if acá adentro. Así es más fácil y queda mucho mejor expresado. Hay otra manera que es if el motor mayor a 75, le sumo 185, ponele. Y si no, le sumo 110, ¿ok? Pero queda mucho mejor y mucho más lindo hacerlo con esta expresión, ¿sí? ¿Todos lo entienden? Sí. Sí, profe.
¿sí? ¿Y eso se podría Sí. llegar a ser, por ejemplo, un método para que me traiga el estado actual de, por ejemplo, el motor y le sume eso? Sí, pero lo vas a usar acá nada más. Sí, lo podrías Sí, sí, hacer. Que te retorne 15 o te retorne 0. O sea, un método que es sí. apto velocidad máxima. Apto velocidad máxima. Si el motor es más 75, te devuelve 15. Y si no, te devuelve 0. Sí, también podría ser. Y usás ese método acá adentro. Sí, funciona también, ¿eh? Me gusta, Ok, ok. me gusta. Acá lo hago así. Digo, está bien de las dos maneras. ¿Qué más con la Ferrari? Hay que En una hacer la prueba. prueba de velocidad, El método de exactamente. hacer prueba. Hay que Tenemos que hacer prueba, el método hacer prueba hay que poner. hacer prueba. Excelente. Cuando hace prueba de la Ferrari, ¿qué es lo que hace? ¿Qué le pasa a la Ferrari cuando Que hacemos la disminuye prueba? 30 unidades, el motor se daña disminuyendo en 30 unidades su nivel de funcionamiento actual. O sea, Perfecto. tendríamos que hacer motor igual a motor menos 30. Motor menos 30. Por Bueno, ahí estaría bueno ponerle un estaría mínimo bueno. 0, ¿no? Sí, estaría bueno ponerle que no baje de 0. Max. ¿Sí? Entonces, respondamos esta expresión acá, ¿sí? Y al valor que me devuelve acá, que podría ser 0, podría ser menos de 0, podría ser más de 0. Como quiero buscar un mínimo, y el mínimo que quiero buscar es 0, entonces el mensaje que le paso es max. Perdón, max 0. ¿Sí? O al revés, 0.max y el valor de esto. Cualquiera de las dos maneras, esto funciona. ¿Se entiende esto, no? Sí. Lo que tenga el motor, al valor que me devuelva, ¿sí? Dame el máximo entre ese valor y 0. Si es menos de 0, te va a dar 0. Si es más de 0, te va a dar ese valor. Pero Y listo. pregunta, si es menos de 0 el motor, Sí. No, no va a ser o menos de 0. cuando ya pasa abajo los 65, no está en Sí. condiciones. No, pero acá lo que dice es que cuando vos haces la prueba, ¿para qué? Pero para hacer la prueba tendría que estar en condiciones. Para hacer la prueba, dice que tiene que estar en condiciones. Hay uno que dice que no importa, pero esto que estoy leyendo, no sé. No, acá no dice que tiene que estar en condiciones para hacer la prueba, el Ferrari. Lo tenés a un 15% con el motor hecho pelota y igual vos podrías hacer la prueba, ¿eh? Con el motor fundido. Claro, con el motor fundido en 12%, ponele, podrías tirarle una prueba de velocidad al auto. No dice que no, Ah, perdón. claro, ojo, Quería ojo. decir que tenía que estar en condiciones. para No, hacer la no, no, prueba no, no. Ojo, no. Acá no, en la definición no te dice que tiene que estar en condiciones para hacer la prueba de velocidad. Tal vez tiene que estar en condiciones para otra cosa, pero no para hacer una prueba de velocidad. ¿Sí? Por eso es que necesitamos controlar que no sea menos de 0. Vamos con flecha, que ya es un poquito más complejo este, porque tiene algunas cositas más complejas. Sí. Flecha. Vamos con flecha. Object, flecha. Le ponemos flecha directamente, ¿sí? Bueno. ¿Qué conoce flecha? Tiene un nivel de combustible inicial de 100. Si hablamos de que tiene un nivel de combustible inicial de 100, Es una variable. entonces va a ser una variable. Le vamos a Variable combustible. nivel Puede ser también sí, nivel. o combustible, sí, nivel. Claro, bueno, nivel combustible. ¿Sí? Sí. Que arranque en 100. Dice que arranca en 100. Y dice que utiliza gasolina, pero puede cambiar su combustible por nafta, nitrógeno líquido o nafta. O sea que ya tengo gasolina. Perdón. Tengo gasolina. ¿Combustible solo, profe? Gasolina, Porque como nafta, nivel nitrógeno. combustible- No, profe. Nivel combustible me da como que lleno, vacío, a la mitad. A eso me suena a nivel. Yo diría combustible. Bueno, Porque te está combustible. dando que son litros, no tanque lleno. Bueno, No sé. nivel. Pues yo lo pienso como nivel porque es el nivel, pero ¿cómo les gusta más? Cantidad de combustible o capacidad.
¿Sí? Nivel porque, bueno, a No, veces... capacidad no, porque más abajo dice que la capacidad la capacidad de combustible puede duplicarse, así que cantidad de combustible le podemos poner. Cantidad. Cantidad de litros de combustible. Cantidad de litros. ¡Ja! Queda re largo. Yo le pongo el nombre que ustedes quieran, pero bueno. Lo importante es que se entienda y todos nos pongamos de acuerdo en qué es lo que representa eso, ¿sí? Cantidad de litros de combustible, bárbaro. Bueno, y acá lo que dice además que el combustible puede ser gasolina, nafta o nitrógeno líquido. Acá es donde tienen que parar y pensar. Che, gasolina, nafta o nitrógeno líquido, ¿me aportan algo más que su nombre? O sea, Flecha puede usar uno o puede usar otro, según lo que dice acá. Sí. Me voy un cachito más abajo y guarda porque acá dice que si tiene nitrógeno líquido, para las condiciones para correr, ¿sí? Alcanza con que no esté totalmente vacío, ¿sí? Y bueno, es como que ya parece ser que nitrógeno líquido no solo es un indicador del tipo de combustible, sino que hace alguna otra cosa que interactúa con ¿qué? Con las condiciones para correr. Entonces, lo mismo, me ¿Es otro conviene objeto, pensar en profesor? otro objeto. Claro, ya me conviene pensar en objetos y le delego la responsabilidad a cada uno de los combustibles que me resuelvan esa condición que necesita, que necesita oportunamente la flecha para saber si está o no está en condiciones. Por lo tanto, flecha también va a tener ¿un qué? Tipo combustible. Un combustible. Combustible o tipo combustible, ¿sí? ¿De qué forma cambia el combustible? No En habla base de... al objeto, tendríamos que poner que, y como inicialmente usa gasolina, tenemos que poner combustible igual gasolina. Y después crear Combustible objeto de gasolina, igual a nafta y nitrógeno líquido. gasolina. Perfecto. Vamos a crear object gasolina. Vamos a crear un objeto nafta. Después los definimos. Vamos a crear un objeto nitrógeno. Listo. Después los programamos. El combustible de alguna forma tiene que cambiar. No me habla acá en la definición del enunciado cómo hace para cambiar el tipo de combustible. Entonces, hay una palabrita que podemos usar cuando tengo que tener un getter y un setter, que es property. Guarda con esto, no se usa para todos los casos, no lo pueden usar en todas las variables, ¿sí? En cantidad de litros de combustible no uso el property porque hay comportamientos específicos de flecha que se van a ocupar de aumentar o disminuir la cantidad de combustible. No le puedo ¿Para qué es el poner... property? Vuelvo a lo mismo. El property me genera dos métodos de forma automática. Combustible como combustible y método combustible, un valor, combustible igual a un valor. ¿Entienden esto, no? Esto es un getter y esto de acá abajo es un setter. 2 por 1. No le pusiste Sí, comentario ya a está, eso. Ahí está. No. Esto es un getter, ¿no? ¿Por qué es un getter? Porque me permite consultar el valor de un estado, de una variable interna del objeto, ¿sí? Entonces se llama, igual que el objeto, combustible. Y este es un setter, porque me permite setear o cambiar directamente el valor de un atributo, el combustible. ¿Lo ven esto, no? ¿Queda claro? Sí. Bueno, estos métodos yo puedo no escribirlos si defino una variable con tipo property. Y se van a llamar esos métodos exactamente como están escritos acá, con el mismo nombre que la variable. ¿Sí? Si yo pongo property, me ahorro de escribir estos métodos. Si se hacen lío con esto, chao. Lo dejo así y ahí tengo los métodos para poder consultar el combustible y poder setear el valor del combustible. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. Profe, entonces cuando ponemos property y después queremos cambiar el valor, ¿cómo hacemos sin el método? No, es que ya te define el método automáticamente, ya lo tenés disponible para usarlo. Tal cual, si vos pones acá property, yo puedo no escribir estos métodos, de hecho lo voy a dejar, después investiguen un poquito sobre cómo funciona esto, que hay documentación.
Ya está, ya existen los métodos. Yo le puedo pasar el mensaje combustible con paréntesis, abro y cierro paréntesis a flecha y me sabe responder el objeto que está siendo apuntado por combustible. Y también le puedo pasar el mensaje combustible con un argumento y me va a setear el valor de gasolina con lo que yo le pasé como argumento. ¿Se entendió? No hace falta que lo escriba acá. Lo expliqué en las clases, en la clase del martes y las clases del jueves. Yo, cómo funciona el property. Y si no, tranquilos que lo van a ver en las próximas clases. No se hagan lío con esto. Bueno, sigo. Puedo cambiarle el combustible. Tenemos cantidad de litros. Definimos los tipos de combustible que ahora les vamos a poner su comportamiento. Y además dice que para poder correr debe estar pintado de Esperá, rojo. falta el color inicial que es azul. Ah, muy bien. Vamos a poner el color inicial acá. No, ese es en Ferrari, en Tenés flecha. razón, acá, perdón. Var, color, que en principio, ¿cómo es que arranca? Como azul. Azul, Ah, así que bueno, también acá. tenemos que hacer Uy, lo mismo. objetos para los colores. Bueno, pero pará. ¿Conviene hacer un objeto o conviene directamente acá poner azul? Convendría mejor hacer eso, o sea, poner azul en el ¿Por estilo. qué? ¿Qué tienen los colores? Tienen un comportamiento los colores acá. Fíjate que Sí. los colores, ¿qué comportamiento tienen los colores? El rojo siempre cambia a azul, el azul siempre cambia a verde y el verde siempre cambia a rojo. Entonces me conviene acá usar un objeto y Podés hacer color.cambiar, ¿no, profe? Claro, exactamente. Voy a definirlos rápidamente acá, los objetos. Azul. Y ya le pongo el Esperá, método. pusiste objeto y no object. Ah, claro, pues yo estoy seteado en español. Gracias. No me dejan pasar una, gracias. Qué bueno, son la autocorrección del profe. Yo, perdón, soy muy jodido con No, esas cosas. no, sos muy detallista y me gusta eso. Entonces, Ah, cambiar. ¿está bueno? Listo. Sí, a veces si te excedes no va a estar bueno, ¿eh? Si yo le Perdón. pido, no pasa nada, está todo bien. Si yo le pido cambiar de color entonces al color azul, ¿qué me va a retornar? Verde. Rojo. Verde. El Digo azul verde, cambia a verde. perdón. Y vamos a hacer lo mismo con el resto de los colores. El azul no, vamos a tener el rojo. Y el rojo cuando le diga cambiar de color me va a devolver azul. ¿Sí? Y después acá el verde, dame bola, cuando te hago doble clic, el verde me va a devolver rojo. ¿Sí? Típico caso de delegación para no preocuparme luego de cuál es el color. ¿Qué me evita esto? Estar metiendo if, que no nos gusta y no es la programación objetos. En objetos nosotros siempre estamos interactuando con otros objetos y pasándole mensajes a otros objetos que nos resuelvan ellos cuál es su problema. ¿Sí? Yo le traslado el problema al otro objeto. Che, color, decime quién es tu próximo color. Listo. Si no, se entiende, ¿no? Acá adentro tendría que meter un if gigante. Si el color es azul, entonces devolveme tal. Si el color es no sé qué, entonces hace otra cosa. No. Así como funciona esto en la programación objetos. Bueno, vamos en las condiciones para correr de flecha. ¿Sí? Dijimos que el mensaje es en condiciones. Bueno, ¿cuándo va a estar en condiciones flecha? Pensemos un segundito con lo que nos pide el enunciado. ¿Y qué pasa? ¿Cuándo va a estar en condiciones flecha? En condiciones tiene que tener, si tiene gasolina, 85 litros, si tiene nafta, 50, y en caso de tener nitrógeno líquido no tiene que ser mayor a 0. No, alcanza con que no esté totalmente vacío. Ok. Y que además tiene que estar pintado de rojo. Ok, bien. Entonces, claro, ahí es como que está dependiendo de quién. ¿De quién depende? De combustible. De cada combustible. ¿Y qué es lo que tiene que saber resolverme cada combustible? Las condiciones para Un correr. valor.
Nos No. tiene, claro, los combustibles nos tienen. Vamos a programar ahora los combustibles, así ya nos sacamos de encima ese tema, ¿sí? Pero Tiene que ser también lo una podemos cantidad. pensar, claro, pero también lo podemos pensar así, como veníamos haciendo el resto del ejercicio, de lo más general a lo más particular. Las condiciones que tiene que cumplir es que la cantidad La de cantidad litros de de litros. combustible, ¿no? Cantidad Sí. de litros de combustible, ¿qué tiene que ser? Mayor, ¿no? ¿Qué, qué, Mayor a qué, 50, qué cosa? digo, mayor a 85 si es gasolina. Que cada combustible, se lo delego a cada combustible, que cada combustible me diga cuál es su nivel mínimo, ¿sí? Sí. ¿Sí? Ahora vamos a programar inmediatamente este mensaje. A cada combustible le digo, chau, listo, resolveme ese problema. Esto me evita de vuelta otra vez estar usando los if y programarlo de manera estructurada. No vamos a programar de forma estructurada. Vamos a usar objetos que nos resuelvan este tipo de problemas. Así que tiene que ser mayor que esto y lo voy a pasar abajo porque hay otra condición más que tiene que cumplir la flecha para estar en condiciones para correr. Y que color sea igual a rojo. ¿Y qué color? Entonces, lo puedo poner acá y su color tiene que ser igual a rojo. Creo que con eso estaríamos, ¿no? Si está en condiciones para correr. Tiene más de 85 litros de gasolina o 50 litros de nafta. En caso de tener nitrógeno líquido, alcanza con que no esté totalmente vacío. Además, para poder correr, debe estar pintado de rojo. Esto es algo que lo conoce Flecha. Y estas cosas es algo que se lo vamos y se lo hemos delegado a cada combustible. Entonces, cada combustible, ¿qué tiene que tener? ¿Cómo le programamos Nivel en mínimo. cada combustible? Nivel mínimo. Claro. Tiene que tener un nivel mínimo. Nada, mi amor, estoy hablando. En el caso de gasolina, ¿cuál es el nivel mínimo que tiene que... Mayor a 85 litros. 85 tendría que ser. Nivel mínimo mayor. Esperá, le tenés que ver cómo es. Sí, perdón. ¿Cómo es el nivel, la cantidad que tiene? ¿Es así el método? Lo tenés que pasar porque después lo vas a usar en flecha. O Exacto. sea, cantidad de combustible. Tiene que recibir un argumento ahí. Entonces acá le tengo que pasar la cantidad de litros de combustible, ¿sí? Por lo tanto, Sí. el mensaje nivel mínimo, vamos a ponerle acá nivel para que sea más cortito, ¿sí? Y no manejar algo Sí. tan grosso. Ok, entonces, ¿qué pasa acá? Ahí, Tiene que profe, le poner tenés que pasar, nivel. Nivel mayor a 85. Sí, eso. ahí le tenés que pasar el nivel por parámetro directamente, ponerle 85. Si total vos ya tenés la cantidad de litros de combustible. No, porque la Distinto. cantidad de litros Eso puede pensaba. variar. Le pregunté al profe. Sí, no, pero estamos debatiendo, ¿eh? Estamos debatiendo la solución Claro, para que salga. pero, por ejemplo, si vos ya tenés la cantidad y el tipo, vos acá le ponés gasolina igual a 85. Si total va a comparar que la cantidad de litro de combustible sea mayor. Bueno, Claro, eso iba a ok, decir. sí, tiene Claro, razón. yo lo veo igual, profe, también, ¿eh? Si Sí, está ahí comparando cantidad de litros de combustible mayor a un nivel. ok, entonces siempre gasolina es 85, ¿sí? Lo hice para generar el debate, ¿eh? Y que pensemos. Siempre 85, no hay algo que dependa en sí de la cantidad de litros de combustible. No depende de la cantidad, ¿sí? Lo que necesitamos saber es cada objeto. Después vemos si tenemos que completar en algo estos objetos, si tienen que tener algún otro comportamiento, que de hecho sí lo van a tener. Pero bueno, para resolver esta parte es el mensaje nivel mínimo de cada uno, ¿ok? Entonces, nafta, ¿cuál es el nivel mínimo de nafta? ¿Qué dice ahí? 50. 50. ¿Y cuál es el nivel mínimo de nitrógeno? Mayor a 0.
mayor a 0. Con que sea 0. Mayor o igual. Sí, no, en realidad sí me devuelve. Ah, mayor o igual. Bueno, claro, acá debiera ser mayor o igual, ¿no? No, en realidad tiene que tener más, no dice 85 litros o más, tiene que decir, dice más. Ah, O está sea, bien. sí es, Si tiene es que ser 0, mayor. está bien. Si es Para mí 0, tiene está que ser bien. mayor, ¿no? ¿También? Sí, ¿Puede sí, ser? sí. Sí, porque dice Sí. más. Y acá como no importa de la cantidad que tenga de nitrógeno líquido, si está vacío, si tiene 0 el nivel, igual funciona esto. Porque esto me va a devolver 0 y cantidad de litros, mientras sea mayor, ya está. ¿O no? Pero si no tiene 0 litros y el combustible es 0, ¿son Ahí iguales? daría falso. Falta. Claro, esto va a dar falso. ¿Cómo resolvemos esto entonces? No sé, ya me bugué. Sí, la manera de antes. En nivel mínimo le ponemos cantidad de litros combustible y en los nivel mínimo de de las combustibles Mayor les ponemos a nivel. -1, ¿será? El nitrógeno. El nivel mínimo mayor a -1. Capaz No, que lo pero puse. dice que alcanza que Es no esté un totalmente valor. vacío. Digo, igual a -1. Igual a -1. Me confundí. Porque 0 es totalmente vacío, o sea, está No, bien. igual a 1. Sí, o sea, no tiene que estar vacío. Claro. No tiene que estar Por vacío. eso, con que sea mayor a A 1 ya 0 o está. a 1. Ya A está. 1. Sí, sí. Sí. Con esto cumple la condición y es suficiente. Profe, ¿por qué no puede ser mayor a 0? Pregunta. No, yo acá le informo el valor. El tema es que no va a estar en condiciones si es 0, porque, bueno, claro, si no tiene, si Profe, pero cantidad de tiene que ser combustibles -1, es no 0. tiene que ser 1. Claro, o sea, si cantidad de litros es 0, es -1, tienen razón. Porque supongamos que cantidad de combustibles es 0. No va a ser menos de 0 porque vamos a controlar de alguna forma que el combustible no lo estamos controlando acá. Está raro porque no estamos controlando cuál es la cantidad de combustible. Le podríamos setear cualquier valor, ¿sí? Ya de movida estamos acá permitiendo ponerle -80 de combustible. Pero bueno, suponiendo que existiese una forma de cargar o Y quitar si alguien combustible con... acá, con que si el combustible es 0, con -1 estaría bien. Sí, si tiene -1 de nivel y este 0 va a ser mayor que -1. Así quedaría como más prolijo. Profe, y si se pone mayor igual ahí en el método en condiciones. Y bueno, en ese caso Tenés que cambiar acá los otros dos por eso. tengo que cambiar los otros dos, claro. Acá tendría que ponerle 86, ¿no? Y acá tendría que ponerle Claro. 51. Sí, sí, sí. Bueno, quizás quedan... Puede ser, pongámosle -1 y chau. No me importa tanto el valor Pero numérico, me importa la si resolución pones, de la delegación de los objetos. No nos si enrosquemos pones el demasiado con esto. -1, entonces si el combustible está en 0, te dejaría, o sea, te Claro, saldría que está en condiciones. claro, porque dice que en el caso de nitrógeno líquido alcanza con que no esté totalmente, que no esté totalmente Y vacío. totalmente vacío es Disculpen. Por eso, o 0. sea, O yo sea iba a que decir también eso. es 0. Ok, Decía eso ok. yo. No puede estar en 0, profe. Ok. Está bien, entonces Yo 0. lo leí como que alcanzaba con que esté vacío. Está bien. Disculpen. Entonces sí, yo también lo leí así, perdón, ¿eh? Entonces acá es 0. O sea, si está en 0, no. Pero si tiene más que 0, listo. Ahí cumple, ¿ok? Quedaría en Y 0. Sí. otra cosa, profe, a la hora de hacer acá de colocar los métodos en cada uno de los combustibles, yo lo había hecho un poco más complejo, pero la pregunta sería si en el parcial Es más complejo, uno en realidad. resuelve de una manera más compleja y ponerle que había una más fácil de hacerlo. ¿Eso resta puntos? Y depende. Depende. Si por complejo es usar una forma estructurada, entonces está mal. Ahora, si por complejo es vos No. definiste más objetos o usaste más métodos y le agregaste esas cosas, no. Mientras respetes los conceptos de la programación a objetos, no está bien. Ok. ¿Sí? No, porque yo Porque había delegado al 100% el combustible, o sea, yo había llamado a que la condición sea llamar al combustible y después que chequee la condición y después le pasaba su mismo objeto y después el combustible entraba y chequeaba el combustible del auto que se lo pasase y ahí después hay un... chequeaba con un mínimo. Claro, bueno, ahí hay un... Pero claro, eso es ahí, al...
Ahí para hay un nada. problema, sí, ahí hay un problema. Hay un problema que lo vamos a empezar a ver un poco después. Digo, no te lo van a poner mal en el parcial, pero cuidado porque estás, a ver, ahí estás rompiendo un poco lo que es el encapsulamiento del objeto flecha, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el combustible te lo debiera resolver el mismo objeto flecha porque es un atributo, una propiedad de la flecha, ¿sí? Entonces, vos Claro. dentro del objeto de las gasolinas le estás preguntando o sea, estás usando atributos de la flecha Claro, está fuera del dependiendo de otro objeto. objeto. Sí, Claro, está entiendo. dependiendo de otro objeto, ¿entendés? Sí, No sí. es una delegación eso, te complica un poco la delegación. A ver, no está mal, pero te estás complicando Ok, innecesariamente. sí. Sí, ahí me di cuenta que esta manera es mucho más fácil, Sí, gracias. sí, Era eso sí. nomás. No, de nada. Sigamos un toque que tiene una vueltita más de rosca y ya casi estamos. Vamos a llegar hasta acá, ¿no? Hasta la resolución del flecha. Les va a quedar el intocable y el inventado para ustedes. El intocable es una pavada, es súper fácil y el resto de los requerimientos les queda para ustedes. Vamos con lo que es velocidad máxima de flecha. Ah, perdón, prueba de velocidad. Ok, ¿cómo resolvemos el prueba de velocidad? Que es el que tiene que responder esto, ¿no? Hacemos la prueba de velocidad. Method, hacer prueba y que ponemos de que la cantidad de litros de combustible sea igual a cantidad de litros de combustible menos 5. Método. Hacer prueba era, ¿no? Profe, ¿se le puede poner menos igual para no andar escribiendo toda la cantidad de litros combustible? Sí, se puede. Menos igual a listo. ¿Cómo era cantidad? Cantidad de litros de combustible menos igual a 5, creo que es, ¿no? Si ponemos menos igual, ¿podemos controlar igual que tenga un mínimo? No. Hagámoslo bien entonces. Menos 5, ¿no? Sí. Punto max 0. Bueno. Bien. ¿Qué nos falta? Disculpe, profe, creo que falta reparar. Reparar, exactamente. Tenemos que hacer el método reparar que está acá en el que lo hace el taller, ¿no? Entonces, tenemos que hacer el método reparar en todos y cada uno de los objetos. Vamos con Ferrari. En Ferrari ya lo hicimos el método Ah, reparar. tenés razón. Nos falta en flecha nada más. Ya me tildé. Ya me bugué. Vamos a reparar. Este va a tener una vueltita de rosca. Bueno, ¿qué hace flecha cuando repara? Vamos acá. Reparación en el taller. Duplica. Se duplica la cantidad del combustible que tenga. Sí. O sea, tendríamos que hacer cantidad de litros combustible igual a cantidad de litros combustible por 2. Sí, no habla de una capacidad máxima, ¿no? De combustible. No. Eso te iba a decir, si el poner un max con 100, pero no habla. No habla, así que no. Si no lo pide, no lo ponemos. No, si no lo pide, no lo ponemos. Entonces, al reparar es cantidad de litro de combustible. Duplica la cantidad que tiene. Queda raro, pero bueno. Igual a o por igual. No. Igual a cantidad de litro de combustible por 2. ¿Sí? ¿Y qué más? Que se cambia del color del auto. ¿Y cómo lo resolvimos lo del color del auto? El color, ¿a quién va a ser igual? Profe, ahí pones color, punto cambiar color. Color, punto cambiar color, exactamente. ¿Sí? Entonces, le estoy preguntando al color, che, ¿cuál es tu próximo color? Si no, acá tendría que meter un if gigante.
Uno tiende a pensarlo y es normal porque así funciona nuestro cerebro. Cuando leemos una cosa así de este tipo, es pensar en if, porque nosotros pensamos de manera estructurada, ¿sí? Por lo menos la mayoría de la gente normal piensa de forma estructurada. Dice, che, si el color es rojo, entonces va a ser azul. Si esto, sí esto. Bueno, tenemos que empezar a pensar comenzar a pensar en términos de, no, le voy a delegar la responsabilidad a otro que sea el que me responda ese mensaje, ¿sí? Sí. Bueno, Acá faltaría velocidad máxima, profe. velocidad máxima. Bueno, ¿dónde Dice, está la velocidad velocidad máxima es máxima? el doble de los litros de combustible que tenga. Además, si es gasolina, se le agrega 10 kilómetros sobre segundo, dice ahí. No, debe ser Sí, por 10. hora. Se le Sí. tendría que agregar entonces a... eh, A le los tendría que agregar combustibles, 10. Si profe, es pero eso se lo nafta, das al elemento objeto, un porcentaje de velocidad, ¿o no? ¿Se lo delegás a los tipos de combustible? Y bueno, ahí vamos a tener un temita ahora con esto. ¿Cuál es la velocidad máxima? Entonces, ¿de qué depende? Y por ahí le podemos pasar a el combustible, la cantidad de litros, y que lo resuelva el combustible. Ah, me está gustando ahí. Me está gustando. La cantidad de litros de combustible lo tiene la flecha, ¿no? O sea, lo conoce el auto, la cantidad de litros de Claro. combustible. Sí, lo conoce el auto. Pero ¿no sería romper el encapsulamiento eso? Si lo delegás al combustible. ¿Por qué? ¿Para qué Porque me ese no tendría sirve, que ser responder para qué me el sirve auto. conocer la cantidad de combustible en este objeto? Si lo voy a usar, lo que pasa, el tema es dónde lo seteo, ¿no? ¿Dónde seteo el valor de combustible? Acá. El combustible lo necesito para ver si está en condiciones, la cantidad de combustible, no importa cuál. Sí, pero, pero para obtener la velocidad máxima, bueno, también necesito el nivel y de cada combustible es como que tiene, digo, me dice, No, pero ¿no? no, acá dice que el combustible sirve para que calcule la velocidad, porque dice, es el doble de los litros de combustible, la velocidad. Y aparte a eso se le suma los otros ítems. O sea, yo tengo 100 de combustible, la velocidad máxima es 200. Ok, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. No lo Es lo necesito que en el dice acá. combustible. No lo necesito en el combustible. Y después depende si es qué tipo de combustible es, se le agrega 10, se le restan 10%, se Claro, en multiplica 10. realidad es así. Tiene que fijarse cuál es el combustible y hacer la otra cuenta a lo que ya hizo con el doble de los litros de combustible. Sí, y bueno, ¿No podría y ser para un no meter un mensaje if, para no que meter un if acá, para no meter un if acá. Profe, consulta, ¿y no se Ahí, le sí. podría igualmente pasar un mensaje al cada combustible y que cada combustible lo resuelva igual, como el doble del combustible que recibe como parámetro, ¿no? Correcto. Y cada uno hace lo suyo. Uno le agrega 10, el otro pierde un 10% y... Eso es lo que O vamos si a no, va a hacer. sacar en un if. O sea, No, o es no, no, el esa, if no, el if queda horrible. No, se puede resolver de la forma en que lo dijeron ahí, delegándole a cada combustible, pasándole la cantidad de combustible la y cuenta que tiene que hacer. cada combustible que lo resuelva. Fíjate que digo, no sé cómo lo va a resolver la cuenta cada combustible. Digo, che, combustible, encárgate, yo te paso el combustible que tengo y vos encárgate de responderme cuál es el valor que tengo que informar como velocidad máxima. ¿Sí? Entonces, a cada combustible le voy a pasar un mensaje que sea, no sé, el nombre que ustedes le quieran poner a esto. Agregar valor extra. Sí, o agregar, sí, porque en realidad le suma, ¿no? O calcular velocidad máxima. Claro, porque le agrega del doble de los litros del combustible Sí, ese valor, según el combustible que sea. sí, lo podemos hacer el cálculo, o sea, un cálculo acá y otro el valor que le agrega, ¿sí? Podríamos decirle acá que la velocidad máxima, hagámoslo para que no quede. Claro, Hay varias yo formas, pensaba ¿no? Pero ponerle
En Pero, principio, profe, si anteriormente velocidad máxima lo hicimos con... Ah, vas a hacer el return. No iba a decir nada, no dije nada. en principio es cantidad de litros de combustible por 2 más algo que me va a decir el combustible. ¿Sí? Combustible. Agregar ¿Ok? en velocidad Combustible, máxima. cálculo. Combustible, Combustible Cálculo por velocidad. cálculo adicional. Vamos a ponerle, ¿les parece? ¿Y qué le Sí, tengo que sí. pasar al combustible para que me ayude a resolver esto? El combustible que tiene actual, la cantidad. Combustibles de cada vehículo. Cantidad de litro de combustible. Cantidad de litros de combustible que tiene la flecha, ¿no? ¿Ok? Ah, claro, porque solo Pasa para... que hay un combustible, la nafta resta ahí. Bueno, está bien. Bueno, No importa. Sumar un valor negativo va a terminar restando, negativo, ¿no? claro, claro. Así que Listo, listo. podemos hacer que responda. Por eso, ahora vemos si lo resolvemos en cada uno de los objetos. Vemos si sale. Profe, pero ahí, Sí. por ejemplo, ¿por qué se lo pasó la cantidad de litros de combustible por parámetro? Si ahí le pones cálculo combustible es igual a, no sé, por ejemplo, la gasolina, le pones 10. Le pones cálculo combustible igual a 10. Entonces le va a sumar 10. Ah, no, a ver, necesito, si es nafta se Claro, eso pierde pensaba. un 10% de la velocidad. Bueno, lo que pasa es que, ¿cuál Claro, es no la tenés que pasarle velocidad? nada. No, pero ¿No? en nafta, ¿cuál es la velocidad que tiene? ¿Cómo hago para calcular el 10% de lo que le correspondería? Por 0,1. O le paso el doble de la cantidad de litros. No, para eso le paso la cantidad de litros. Y que nafta haga cantidad de Sí, litros claro, por calcule el 2 y calcule el 10%. 10%. ¿Sí? Está bien. ¿Está bien? Sí. Está bien. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Cálculo adicional. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la gasolina? ¿Cuál es el cálculo adicional de la gasolina? Nada, la gasolina me devuelve 10, ¿ok? Porque dice que se le suma 10. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo con gasolina? Sí. Bueno, vamos con nafta. Pará, Pero igual le acá me pasas un falta algo argumento así importante. que. Sí, falta el argumento, Claro. falta el argumento. Sí, sí. Litros. Ahí está. Sí, si no, no funciona. Vamos con cálculo Nafta. adicional. Litros, también, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con la nafta? Se pierde un 10%, entonces le tenemos que sumar un Perdón, profe. 10% de... Sí, Arriba, cálculo adicional litros. Paso los litros y que me devuelve siempre 10. No sí, importa lo que. no importa, siempre te devuelve 10. ¿Está Entonces, ¿para correcto qué esto? pasarle los litros? Porque lo necesito, bueno, porque lo necesito en nafta. Sí o Porque sí lo así necesito en llamaste nafta. el método. Por eso. Claro, si no, Ah, no hay polimorfismo, Porque, chicos. claro, Este es el claro, chiste, sí, este es el tenés chiste de razón. polimorfismo. No importa que lo use o no lo use, cada objeto Sí, implementa está la bien. solución como quiera, pero con que haya uno que lo necesita, lo tengo que pasar en todos. Si no, no funciona, no es el Sí. mismo método. Ok. ¿Sí? Entonces, el de arriba de este momento no Es dice nada. fundamental esa pregunta que se hicieron, ¿eh? Y la No, porque respondimos arriba acá. parece que fuese un método de respuesta. Bueno, ¿sabes? Es un Acabó método la de consulta también, ¿eh? de Es un cons- método... Y Sí, el de sí. abajo también. Es un Y método tiene de que hacer consulta una. también. Los dos van a hacer un También método de porque pueden hacer consulta. acciones, no dije nada. No hay problema, los dos van a responder. Ahora, ¿qué tiene que responder? Un 10%, se pierde un 10% de la velocidad, ¿ok? O sea, profe, hay que hacer litros menos litros por 0,1. Y acá sería litros, la velocidad actual es litros por 2, ¿no? ¿No sería también menos litros por 2? Sí, ahora lo negamos, ahora lo negamos todo. Le ponemos acá adelante un -1 por esto, ¿sí? Esto es la velocidad, litros por 2 va a ser la velocidad. Y sobre esto le tenemos que calcular el 10%, ¿sí? Por 0.1. ¿Por qué lo multiplicás por 2 cuando la Claro. nafta dice que pierde un 10% si lo estamos multiplicando arriba en De la, cantidad ve- de... de la, Ahí me perdí. de la velocidad, porque yo le tengo, a ver, capaz que lo estoy haciendo mal, ojo,
Esperen que esto es por, no es punto. No, está bien, porque Por. el parámetro que pasa para llegar a esto es el original que tiene, no está multiplicado por 2. Claro, si no Al menos tendría... que ya arriba lo multiplique por 2. Claro, En si el acá Pero lo... después le saca el 10%, así que se anula ese. Va, lo consume. ¿Se entiende por qué lo multiplico por 2 acá, a los litros? Porque yo le tengo que Sí, restar el porque 10% de la velocidad. Y el 10% de la velocidad es esto, la cantidad de litros de combustible por 2. Si quieren, calculamos, hacemos un método auxiliar que sea velocidad base. Y usamos un método que sea velocidad base. Pero bueno, ahora como son 11:58, con que todos entiendan esto, ¿sí? Esto es la cantidad de litros por 2 me da la velocidad base por el 10%, y si todo esto lo multiplicamos por 0.1, ahí me va a dar el valor negativo. Por menos 1, perdón, me va a dar el valor negativo. Si hace falta acá paréntesis, creo que no hace falta, pero por las dudas lo pongo para que se entienda que esto lo que hace es transformarlo en negativo, el valor. Así se lo puedo restar. Entonces le estoy sumando un valor negativo y ahí le resto el 10% del valor que me pide. Bien, vamos con el nitrógeno. Bueno, básicamente lo mismo acá. Es lo mismo. Cálculo adicional. También le tengo que pasar los litros. ¿Y a qué dice que es igual? Litros por 2 por 10 en este Se caso. multiplica por 10, exactamente. Litros por 2 por 10. Y listo. Y ahí quedaría por resolver el intocable, que acá tienen que definir algún auto que tenga un comportamiento loco o raro o similar a este. Perdón, ese es el inventado. El intocable a veces está en condiciones y otras no, puede variar con una variable que sea condiciones, que pueda cambiar y después nos informe si está o no está en condiciones, es suficiente. Si quieren lo hacemos, es súper fácil este, es súper fácil. Miren, como para no dejarlo incompleto y que les quede acá, hacemos el... Profe, ¿me tengo que ir? ¿Toma en presente? Sí, voy a pasar ya un link. Copiar. Ahí les paso acá mismo en el chat. Ahí pasé un formulario para que den el presente. Voy a hacer el intocable, pero solo para dejarlo completo, no tiene ninguna complejidad, no tiene ninguna cuestión adicional que no hayamos visto. Lo complejo está en los objetos Ferrari y en el objeto flecha que vimos recién. Ese es el que tiene cosas raras, pero el intocable es súper fácil. Dice que a veces está en condiciones y otras no, puede variar. Por lo tanto, va a tener una variable en condiciones, ¿sí? Que si la llamamos en condiciones, fíjense que hasta podría usar un property, porque me va a permitir resolver el mensaje como tienen el resto, en condiciones, y poder setearlo y poder tener la forma de consultarlo en cualquier momento. Así que vamos a decir que inicialmente está en condiciones. Después dice que la prueba de velocidad lo deja fuera de condiciones, entonces el método que se llama hacer prueba era, ¿no? ¿Cómo le habíamos llamado? Sí, sí. Hacer prueba. ¿Qué hace? El método hacer prueba hace que en condiciones sea igual a false. A este le vamos a poner property para que yo pueda tener el método de consulta, el método de indicación y poder tener disponible el atributo. ¿Y qué más? Cuando lo reparan queda nuevamente en condiciones. Reparar, que es otro de los métodos que tienen que entender todos los objetos. En condiciones tiene que ser igual a true.
¿Y cuál es el otro método polimórfico que sí o sí tienen que responder los autos? Velocidad máxima, Velocidad Velocidad máxima. máxima. que ahí es fija, es 45. Exacto. Igual a 45. Y termino. El objeto intocable quedó definido de manera completa y es polimórfico porque están los 3 mensajes que sí o sí tienen que entender todos los autos. Bueno, si hay dudas, está el Discord. Mucha suerte para los que rinden la semana que viene. Para aquellos que no rinden la semana que viene, que solo la comisión del jueves, que es la otra semana, tienen la chance de poder revisar algunas cositas más. Así que bueno, voy cortando la grabación.